Hola, en este vídeo, partiendo de los datos del balance de varios ejercicios económicos, vamos a realizar un gráfico del balance, donde quiero poder elegir el año en que se muestra en el gráfico mediante esta barra de desplazamiento. Para ello vamos a usar la barra de desplazamiento, que es esta barrita que me permite elegir el año, la función buscar v, con la que cambio los datos en los que se basa el gráfico, y el gráfico de columna apilada. Pues vamos a empezar, pero antes lo que vamos a hacer es diferenciar entre el gráfico de columna agrupada y el gráfico de columna apilada. Si yo señalo estos datos y le digo insertar columna agrupada, le pongo más pequeñito, veis que lo que ha hecho ha sido que me ha hecho una columna para cada año. Activo fijo 100, 155. Si yo señalo estos datos y le digo insertar columna y el segundo tipo que es columna apilada, veis que lo que hace es que no me crea una columna para cada dato, sino una en total, donde me pone en la misma, una encima de otra, los datos del activo para cada año. Aquí realmente los datos me lo ha cogido mal, porque me los ha cogido por años. Veis que este sería el activo fijo del año 2031 y este sería el activo fijo del año 2032. Si yo quiero que los datos me los coja así, tendría que darle sobre este gráfico a la opción de cambiar entre filas y columnas. Aquí lo que ocurre es que Excel tiene un algoritmo que le permite diferenciar si los datos están dispuestos en filas o en columnas. Casi siempre acierta, pero hay veces como en esta que ha fallado. Entonces habría que darle dentro de diseño a cambiar entre filas y columnas. Bien, pues yo quiero un gráfico de este tipo, de columnas apiladas. Pues vamos a empezar. Estos datos de aquí los oculto y nos vamos a la plantilla. Tengo como antes los datos de varios ejercicios del balance y tengo aquí los datos en los que voy a hacer el gráfico. Para ello señalo los datos y le digo insertar columnas y columnas apiladas. Me ha hecho un grafiquito donde me ha cogido los datos en horizontal y yo los quiero en vertical. Por lo tanto le doy a la opción de cambiar entre filas y columnas y ya lo tendría todo. Pero ¿qué ocurre aquí? Que me ha cogido una sola columna y yo sin embargo quiero dos columnas, una para el activo y otra para el pasivo. Y aquí me ha puesto la del activo y el pasivo todas juntas. ¿Qué tendríamos que hacer aquí? Pues aquí lo que tendríamos que hacer sería hacer dos columnas de datos. Borro este gráfico, borro de aquí los datos y los pongo aquí en otra columna y decimos igual a esta de aquí, los datos del pasivo y patrimonio, y arrastro. Como antes, señalo otra vez los datos, que tengo dos columnas distintas, le damos a insertar, columnas y columna apilada. Y como antes, le decimos cambiar entre filas y columnas. Pues bien, ya tenemos hecho el balance, el gráfico del balance. Ahora, lo único que ocurre es que me los ha dado en formato americano. Primero me pone el activo fijo y después el activo circulante o corriente. Pero aquí yo los tenía puesto así y me lo ha dado al revés. Arriba el activo corriente, la parte más grande, y abajo la parte más pequeña. Hay varias formas de cambiarlo. Yo uso la de invertir valores. Para ello, pincho en el eje, botón derecho y dar formato al eje. Y aquí elegimos valores en orden inverso. Y ya tenemos el gráfico del balance en formato europeo. Arriba el activo fijo y abajo el activo corriente. Tenemos como vienen en estos datos de aquí. Pincho y ya lo puedo borrar esto de aquí. Pues si quisiese solamente el gráfico del balance, ya lo tendría hecho. Lo borro y se acabó. Sin embargo, yo quiero también que me muestre el fondo de maniobra. El fondo de maniobra es la diferencia entre los capitales permanentes, patrimonio y pasivo no corriente, y el activo fijo, o la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. En este enlace que aparece aquí,
podéis pinchar y vais a un vídeo donde se explica qué es el fondo de maniobra, pero este no es el objetivo de este vídeo, que es de Excel. Entonces, para que aparezca una nueva columna con el fondo de maniobra, lo que hago es que desplazo estos valores hacia la derecha. Y aquí voy a poner fondo de maniobra y voy a poner que el fondo de maniobra va a ser la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente, o realmente lo podría poner como la diferencia entre el patrimonio más el pasivo no corriente menos el activo fijo, que a mí me gusta más porque el fondo de maniobra es una partida de largo. Y veis que tengo aquí el fondo de maniobra. Pero claro, me gustaría que empezase justamente igual que aquí, donde acaba el activo fijo. Entonces aquí escribimos igual a esta cantidad. Y veis que la partida empieza justamente aquí. Pero claro, aparece otra vez el activo fijo. Si yo quiero que esta partida no aparezca, pincho en ella, veis que están seleccionadas las dos, y pincho otra vez, para que se seleccione solo esta. Botón derecho del ratón, y elijo color blanco. Y ya no se ve. Y ahora borro también las líneas estas. Y ya tengo el gráfico del balance con el fondo de maniobra. Si quiero que estas partidas sean más anchas, pincho, botón derecho y elijo dar formato a la serie de datos. Y aquí pues voy ajustando el ancho hasta que encuentro uno que me gusta. Por ejemplo, este. Me gusta este. Y aceptar. Esto de aquí tampoco me gusta. Lo pincho y lo doy a suprimir para borrarlo. Pues bien, ya tengo el gráfico del balance y del fondo de maniobra. Lo que me gustaría ahora es que apareciesen aquí directamente cuáles son los datos, si esto es el activo fijo o el activo corriente, es decir, que apareciese el nombre. Para ello pincho aquí y nos vamos a presentación, etiqueta de datos, más opciones y elijo nombre de la serie. Y veis que aparecía el nombre de la serie y el valor. Le quito el valor y solo el nombre de la serie y ya está. Y veis que aparece el nombre de la serie. Veis que también aparece la que estaba en blanco. La borro y tendría que ir a partir de ahora uno a una, botón derecho, presentación, etiqueta de datos, más opciones, nombre de la serie y tengo activo fijo, activo corriente. Puedo ir personalizando los valores. Bien, ahora lo que quiero es que este gráfico no solamente me muestre de un año, sino que yo quiero mediante una barra de desplazamiento poder elegir el año en que se muestra. Para ello vamos a usar la función buscar v con columna variable. Si no os acordáis, en este vídeo que aparece aquí, en este enlace, podéis repasar cómo se hacía buscar v con columna variable. Pues si yo pongo aquí, veis que este es el activo fijo año 2. Este es el activo, el patrimonio del año 2031 que está en la columna 2 de este rango. Pues yo aquí, en vez de poner esto, voy a poner aquí un 2 y voy a poner igual. Borro aquí el de valor y digo igual a buscar v. Abro paréntesis. Valor buscado, activo fijo. Y selecciono, y fijo la columna A. Matriz de búsqueda, esta de aquí, la fijo, y indicador de columna, este de aquí, y lo fijo, y ordenado como siempre, falso. Y ahora copio en el activo fijo, en el activo corriente, y en estas partidas también. Veis que ahora, si aquí pongo 3, me va cambiando el gráfico de cada año en concreto. Ahora, lo que me gustaría es que esta celda que estoy cambiando a mano la pueda cambiar mediante una barra de desplazamiento. Pues para eso creamos una barra de desplazamiento. Aquí en programador, sin recordar que si no tenéis la opción de programador es ir a archivo,
opciones, elegir personalizar cinta de opciones y aquí elegir programador. Seleccionarlo para que aparezca y por último aceptar. Bien, entonces programador, insertar y dentro de los controles de formulario elijo la barra de desplazamiento. Pincho y la dibujo aquí. Ahora, esta barra de desplazamiento, botón derecho, formato de control, la vinculo con esta celda. Valor mínimo 0, valor máximo 100. Yo quiero que esta barra de desplazamiento me permita elegir las columnas de este rango, que es del 2 al 6. Entonces aquí valor mínimo 2, valor máximo 6. Y aceptar. Y pincho en otra celda y ahora veis que ya puedo ir cambiando la columna en la que estamos. Borro el gráfico de antes y ya lo tenemos aquí el gráfico. Claro, ahora lo que me gustaría es que apareciese aquí un cuadro de texto donde indicase el año que estamos. Lo primero que tengo que hacer es que el año sea también dinámico, que vaya cambiando. Entonces aquí directamente escribo año y botón derecho, copiar y la pego aquí. Veis que este es el año 2035 y veis que va cambiando. Entonces ahora lo que hago es insertar cuadro de texto y dibujo aquí un cuadro de texto. Y una vez que lo tengo aquí el cuadro de texto, en vez de escribir aquí, lo que hago es que me pongo en la barra de fórmulas y escribo igual a esta celda de aquí, que es la del año. Entonces veis que va cambiando conforme voy cambiando la barra de desplazamiento. Si no quiero que se vea esto, lo que hago es que me lo llevo aquí y pongo el gráfico justamente debajo de la barra de desplazamiento y el cuadro de texto que se me ha quedado. Y veis que ya lo tengo hecho. Ahora, claro, estos datos están aquí. Si quiero que nadie me los modifique, lo que hago es, lo más cómodo es ocultarlos. Veis que me ha desaparecido el gráfico, botón derecho, seleccionar datos y aquí celdas ocultas y vacías, decir que mostrar los datos que están en celdas ocultas y aceptar. Y veis que ya tengo los datos de mi gráfico. Pues ya lo único que queda es ponerle la etiqueta de valor en cada una de las masas y personalizar los colores en función del gusto de cada uno. Pues muchas gracias.